Segunda Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 6. Segunda Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 6. Estas son palabras finales de Pablo. Por lo tanto, son palabras que son acompañadas de mucha emoción. Pablo siempre hizo inversión en personas. Y si tú miras Romanos capítulo 16, te darás cuenta cómo Pablo nombra personas y cómo estas personas fueron importantes para él. Él empieza a decir que lo que hizo el aprecio que tengo, el amor que tengo por este me ayudó, este fue mi compañero, este fue fiel, este estuvo a mi lado, esta fue una mujer muy valiente, este varón fue aprobado en Cristo. O sea, Pablo era una persona de relaciones. Y aquí está escribiendo a Timoteo, su discípulo. Interesante que dice desde el versículo 6 así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Siguiendo un poquito más, eso para entender el contexto, versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el cardelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 1888. Un hombre toma el periódico, empieza a leer y se da cuenta que está leyendo acerca de su propia muerte. Alguien, por un equívoco, registró la muerte de Alfred Nobel. Y él, sorprendido, empieza a leer, vivo, porque un reportero se equivocó, era su hermano que había muerto. Empieza a describir acerca de Alfred Nobel, diciendo que fue un científico y que desafortunadamente fue el hombre que desarrolló la dinamite. Y él empieza a mirar su vida como nunca, de una perspectiva completamente diferente.
pensando en su muerte, pensando en el legado, pensando en que todos sus desarrollos, descubiertas, conocimiento, ¿cómo sería utilizado por la humanidad? Y eso le hace reflexionar y a tomar una decisión, a cambiar completamente su postura de vida. Toda su fortuna él deja a una fundación que va a premiar y reconocer a personas que van a hacer desarrollos para el progreso y el avance de la humanidad. Y hasta hoy tenemos el premio Nobel y parte por eso. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Es que si nosotros hacemos una reflexión acerca de nuestra vida, acerca de cómo hemos vivido la vida y acerca de la contribución de nuestra vida para esta sociedad, nos lleva a pensar en dos cosas. Primero, que muchos de nosotros aquí nos estamos preparando, planificando para vivir, lo que es muy bueno. Pero no hemos pensado y no nos hemos preparado para morir. Hay personas que tienen un miedo tremendo de la muerte. Tú y yo pasaremos por la muerte. Pero lo que yo quiero destacar en esta mañana es, si hoy la agenda de Dios se cumple y somos llamados a pasar de esta vida para la otra, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Hemos cumplido la misión que Dios nos entregó? Todos los recursos que Dios puso en nuestras manos, ¿en qué estamos invirtiendo? Mis dones, mis talentos, mis habilidades, la posición que Dios me puso, sea cual sea, ¿para qué sirve? Malgasté mi vida. Fui un administrador infiel, he sido. ¿Qué tiene que ver mi vida, mis contribuciones para el avance del reino de Dios, sea donde sea, estando yo donde estoy? Bueno, esta carta es la segunda carta de Pablo, escribiendo a Timoteo, más de 60 años, lleno de cicatrices, con mucho frío en una cárcel en Roma, preparado y sabiendo que vas a morir. ...9 de julio de 64, Nero pone fuego en Roma. Sube como en una torre con ropas de actor loco y mirando el incendio en Roma de las 14 comunas que habían ahí o barrios. Ya les dije eso, solamente 4 no se quema. Y es donde están la mayoría de los cristianos y judíos. Y con eso tiene un álibi y echa toda la culpa del incendio a los cristianos. Y empieza una tremenda persecución a los cristianos. Muchos cristianos son muertos. Muchos son puestos en piel de animales para los leones comer, para las fieras, los toros pasaren por encima. Muchos son quemados vivos por la tremenda persecución que hay a los cristianos. Pablo sabe que está por morir. Por eso él escribe esta carta y por eso dice en el versículo 6 lo que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, estas son las últimas palabras de Pablo. Él sabe que se acerca a su muerte. Estando en Roma,
Entonces su preocupación es animar el corazón del joven Timoteo para seguir el ministerio. Aquel en quien Pablo invirtió su corazón, diciendo, yo estoy cumpliendo mi misión, estoy llegando al final, y estoy en paz, y estoy tranquilo, porque estoy cumpliendo lo que Dios determinó para mí. Ahora te toca a ti. Es por eso que en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él le anima y le dice, cumple con fidelidad tu ministerio, termina la obra, termina todo aquello que Dios puso en su corazón. Sea diligente en todo para que tu vida valga la pena. Entonces, estamos delante de esta carta en que Pablo abre su corazón. Yo creo que 2 Timoteo con 2 Corintios son las dos cartas en que Pablo más abre su intimidad. Y aquí, con más de 60 años. Quizá con enfermedades. Porque esa cárcel donde estaba Pablo era muy famosa. Las personas salían de ahí o enfermos o para la muerte. Y Pablo sabía de eso. Y ahí está. Bueno, en el versículo 6, 7 y 8, no sé si te has fijado, Pablo habla de los 3 tiempos. Presente, empieza por el presente, pasado y futuro. Él hace una mirada tridimensional acerca de la vida, de su caminata. Y comparte que lo que fue su vida para Cristo y en las manos de Cristo. Bueno, quiero detenerme un poquito con ustedes en cada uno de estos tiempos. Primeramente, no vamos a hablar del pasado primero, vamos a hacer como hace Pablo. Vamos a hablar del presente. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Estoy para ser sacrificado. La palabra que él usa aquí es una palabra muy común en los tiempos del Antiguo Testamento, en que la oveja, por ejemplo, era sacrificada y antes de eso era como que derramada el vino sobre el altar del sacrificio. O sea, mi vida será sacrificada. Yo seré una ofrenda al Señor. O sea, mi muerte es un sacrificio de alabanza, de adoración a Dios. Él estaba muy consciente de eso. Él está llegando en este momento desde Roma, desde la cárcel, escribiendo esta carta, abriendo su corazón y diciendo, yo ya estoy preparado para morir. Estoy listo. ¿Y tú? ¿Estás preparado para morir? ¿Estás consciente de que has cumplido la misión que Dios te entregó a ti? ¿Has luchado, intentado con todo lo que Dios te dio, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, entendimiento, recursos que Dios te entregó? Tú estás tranquilo y en paz, estás cumpliendo y que estás exactamente donde Dios quiere que tú estés. Haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, hoy día estaríamos listos para decir, estoy preparado para irme con Dios y he cumplido el llamado de Dios y estoy en paz. No estoy angustiado. Estoy en paz. Porque el Señor me comisionó. Y con mi vida estoy cumpliendo lo que Dios me llamó a hacer. Entonces el presente de Pablo es, estoy en Roma. La fidelidad a Dios me trajo aquí. La vida de Pablo, mirada por las lentes de la teología de la prosperidad, sería un fracaso. El hombre está terminando su vida viejo, lleno de cicatrices, pobre, solo, enfermo.
Y Él nos cuenta de los sentimientos, de los dramas que está viviendo. Después del versículo 8. Él habla de soledad. Él habla de perdón. Él habla que tiene frío. Está cerca de la muerte y está pidiendo libros para leer. ¡Qué tremendo! Pidiendo la Biblia para vivir el tiempo de prueba. Está hablando del abandono. Está hablando de la traición. Está hablando de las oposiciones. Está hablando de las prioridades. Pero gracias a Dios, el versículo 17 del capítulo 4 está hablando de la cosa más importante que existe en esta vida. Cuando Él dice, después de hablar acerca de todas estas cosas, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios estuvo siempre al lado mío cuando todos me abandonaron. O sea, Pablo llega a Roma, a la cárcel, y está hablando de su presente. Estoy aquí. Se me acerca la muerte. Después Pablo empieza a hablar del pasado. Versículo 7, que es un versículo tan conocido, en que él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos los verbos están conjugados en el pasado. He peleado, he acabado, he guardado. Pablo, en un dado momento, cuando escribió a los filipenses, dice, todas las cosas que a mí me sucedieron han contribuido para el avance del Evangelio. Y la pregunta que podríamos hacer, ¿qué es lo que sucedió a Pablo? Tantas cosas, ¿cierto? Tantas cosas. Yo quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que enfrentó Pablo, sin entrar en detalles. Porque en una otra ocasión yo prediqué un poco aquí acerca de la vida de Pablo con más detalles. Pero quiero hacer un resumen. Fue perseguido en Damasco. Rechazado en Jerusalén. Nadie le creyó. La iglesia dijo, no hay lugar para ti aquí. La iglesia no quería que Pablo estuviera en Jerusalén. También por la persecución. Y él quería estar en Jerusalén. Después el propio Dios le dijo, val de Jerusalén. No te quiero en Jerusalén. Y él sigue en Jerusalén. Y no sé si tú has notado, los discípulos toman a Pablo y lo llevan a Tarsis. O sea, él es invitado por la iglesia a dejar la iglesia. Lo más terrible para un líder. Hechos capítulo 9, versículo 31. Después que Pablo se va, la iglesia tiene paz y crece. La iglesia empieza a crecer y a disfrutar de una paz cuando Pablo se va. Y él llega a Tarsis, su tierra, donde nació. Y es abandonado ahí, olvidado ahí. Apedreado en Listra por predicar el evangelio. Preso y azotado en Filipos. Echado de Tesalónica y de Berea. Acusado de hablar demasiadamente en Atenas. Acusado de ser un impostor en Corinto. Enfrentó fieras en Éfeso. Preso en Jerusalén. Acusado en Cesarea. Y llega en Roma preso y esposado. Y dice, todo lo que sucedió conmigo ha contribuido por el avanzar del Evangelio.
Ustedes saben que él estaba esposado al lado, hacían turnos los guardias y Pablo se quedaba ahí con ellos, en cadena con ellos. ¿Y qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio. Predicaba el evangelio a todos los de la guardia pretoriana. La gente con él en cadena, le tocaba turno, evangelio en ellos, Biblia en ellos. César puso Pablo como jefe de las misiones, sin saber. Y hay detalles en la Biblia que nos olvidamos y no notamos. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él dice, los de la casa de César os saludan. Los creyentes de la guardia pretoriana que se convirtieron les saludan. El palacio, toda la gente que escuchó el evangelio por medio de la vida de Pablo. Y es por eso que Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra de Dios avanza, porque la iglesia de Dios, el evangelio de Dios es imparable, o son imparables. Nadie puede detener el plan de Dios. Entonces Pablo está aquí hablando de su pasado, todas estas cosas que sucedieron. El hombre que abrió mano de su propia vida, diciendo, no hay cosas preciosas para mí que se comparen cumplir mi misión y predicar a Cristo y Cristo crucificado. Todo lo otro para mí son cosas que no tienen valor. Y él cuando llega y va a hablar con los presbíteros en Hechos capítulo 20, los presbíteros de Éfeso, los hermanos que le amaban tanto y sabía que él no debería seguir para Roma, que él no debería seguir porque sabían que Pablo era blanco de persecución. Pablo dijo, el Señor me mostró que yo tendré que pasar por muchas pruebas, por muchas aflicciones, pero yo tengo que llegar ahí porque Dios me llamó para Roma. Y cuando llega a un determinado lugar, un profeta Ágabo se le acerca y le pone un cinturón y dice, te van a prender, te van a llevar. Y él dice, yo no considero mi vida preciosa para mí mismo, sino que predique el evangelio con fidelidad. Ustedes saben, la palabra de Dios dice que Pablo exterminaba los del camino. Significa que Pablo fue un asesino de los cristianos. No fue solamente Esteban. Y es por eso que él tenía un complejo de inferioridad cuando decía, yo soy el peor de todos, yo soy el más pecador, porque perseguí la iglesia de Dios. Y él está haciendo una reflexión de su caminata, de su pasado, de su vida. Hermanos, 30 años están contenidos aquí en el versículo 7. Son 30 años desde que Pablo, uno de los hombres más preparados de su tiempo, hasta este día que está en Roma escribiendo esta carta. Y su testimonio es, con su corazón abierto, preparado para encontrarse con el Señor. Él dice, he peleado la buena batalla. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la buena batalla? ¿Existe batalla buena? Y me están diciendo que todo eso que vivió Pablo es bueno. 5 veces llevado al límite máximo del dolor humano. 5 veces azotado. 5. Apedreado en Listra, a punto de decir están muerto porque quedó inconsciente. Y cuando ese hombre se dirige a Roma en un barco grande con 276 personas, naufragio, y tratando todo de no morir, llega a una isla y las personas de la isla reciben con humanidad,
pone fuego para que se caliente, y Pablo, preocupado con la hoguera, el único que parece que está preocupado, va a arreglar, una serpiente le muerde, y la gente dice, este hombre es un asesino, es un delincuente, la justicia de Dios está sobre él, porque escapa de la muerte, del naufragio, pero está aquí la serpiente que lo hiere. Y quedan mirando, no murió, no pasa nada. Entonces de delincuente se convierte en Dios para ellos. Y nada de eso, es un siervo de Dios. Dios lo lleva ahí, porque el alcalde tiene su papá enfermo y es sanado por Pablo. Pablo predica el evangelio a todos. ¿Dónde está? Es después llevado a Roma, esposado y en esta situación. Y él está diciendo, he peleado la buena batalla. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, él mismo dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, 12, lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Y yo tratando de... ¿Por qué Pablo llama esta batalla de buena? En mi tesis, yo no encontré eso en ninguna parte. Pienso yo. Hay varias cosas aquí. Pero yo creo que es una buena batalla. Porque nosotros somos los únicos de la tierra que peleamos una batalla sabiendo que ya somos más que vencedores. Nadie más. La palabra de victoria já foi decretada quando Jesus pagou todo o preço na cruz. Somos mais que vencedores. Por isso a batalha é boa. Porque já sabemos o final. Porque eu posso passar o que passe neste mundo. Eu sei que aqui não está minha vida. Eu sei que aqui não está meu tesouro. Eu sei que aqui não está meu coração. Eu sei que estou aqui de maneira temporária. E peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Lo que está diciendo Pablo aquí, la palabra que él usa, he peleado la buena batalla, tiene que ver con el verbo que genera la palabra agonía. O sea, aquí hay demandado un tremendo esfuerzo de parte de Pablo. Pero cuando él dice que ha acabado la carrera, es la misma palabra que Jesús usa en la cruz, está completado. O sea, estoy hoy día llegando en la línea de llegada. He terminado mi carrera, que fue determinada y propuesta por el propio Dios. La voluntad de Dios para mi vida. Estoy terminando. La estoy cumpliendo. Y he acabado. Si tú me preguntas a mí con 38 para cumplir 39 años, ¿cuáles son las cosas que todavía no has cumplido? Yo tengo un montón. Que pienso, que sueño. Pero no sé cuánto tiempo el Señor me dará de vida. Pero sueños, demasiados. Yo creo que estoy viví la semana con más sueños de toda mi vida. Hay algunos amigos que me conocen que están pensando que yo me volví loco. Y espero que pronto ustedes puedan compartir con nosotros de las cosas que creo Dios está poniendo en nuestros corazones. Pablo está diciendo, está llegando mi tiempo. Está llegando mi tiempo. Bueno, y va al futuro. Su presente, su pasado y ahora va al futuro. Y dice, por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Hermanos,
Pablo está hablando del presente, del pasado, y ahora está hablando del futuro. Y Pablo está diciendo que se va a descortinar el futuro con la gran promesa de la esperanza que mantiene los cristianos con gozo a lo largo de la historia, independiente de las adversidades que pasan. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, que hablan de los héroes de la fe, que nos da el testimonio de los hombres y mujeres que sirvieron de todo corazón al Señor, que el Espíritu Santo dicen, son hombres y mujeres de los cuales el mundo no es digno. Dice que estos hombres, que estas mujeres aguantaron todo, porque aguardaban la ciudad cuyo arquitecto Dios estaba preparando. Porque había esperanza de vida eterna. Pablo está llegando al fin de su vida diciendo, como ya había dicho, en morir para mí es ganancia. Porque ahora yo vislumbro que mi llegada está cercana, que yo estoy partiendo, y ahora el Señor va a cumplir la promesa, porque la corona de la justicia me fue guardada, y el Señor me la dará, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman a su venida. La iglesia de Cristo perdió el gozo, la alegría de la vida eterna. No se predica acerca del regreso del Señor. No se habla del primer texto que hemos leído en la liturgia, de la Nueva Jerusalén. Porque estamos muy apegados a las cosas terrenas. Porque Jesucristo denunció el estado de nuestras vidas al decir, ¿dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. O ¿dónde tú pones tu corazón? Ahí está tu tesoro. En esta vida, ahí está tu recompensa. Todo va a pasar. Pero aquí está Pablo soñando con el cielo, con la vida eterna, con la corona de justicia, con su encuentro con su Señor. Gozo y alegría de verdad. Aún en medio a todas las tormentas de la vida. Todo que hemos resumido acerca de la vida de Pablo. Y él termina hablando de estas cosas. Yo ya estoy soñando con el cielo. Yo estoy preparado para recibir la corona de la vida. Pero procuro venir pronto a verme. Quizás se sienta solo. Venga a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Lucas está conmigo. Mira el versículo 11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se acuerda de este Marcos? Con quien él peleó con Bernabé y dijo, yo no quiero Marcos conmigo. No sirve. No sirve. Fue muy débil. No aguantó la misión. Lo rechazó. Dijo, no está dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Bla, bla, bla. Ahora maduro, lleno de gracia, perdonó. Dijo, tráeme a Marcos. Quiero hacer cariño. Relaciones restauradas. Si hay personas en tu vida que estás peleado, tienes resentimiento, tienes heridas, tienes que perdonar, hermano, perdona en el nombre de Jesús. Mira el ejemplo que nos da Pablo. Tráeme a Marcos. Me es útil. El mismo que un día dijo, no sirve para nada. Ahora lo necesito. Sus últimas palabras. Este Alejandro me causó mucho mal, me dañó, me hirió. Cuidado con él, guárdate de él. Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero su declaración de fe fuerte, firme, está aquí en el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Siempre. Me guardó. Nunca me abandonó. Siempre estuvo conmigo. Y si tú haces un recorrido por la Biblia, yo quiero dar un ejemplo, hay varios. Cuando él está en el barco que se está naufragando, el Señor le habla. Coraje. Ninguno de estos se van a perder. Yo voy a proteger a todos con vida. En los lugares en que la fe es confrontada, en que la tormenta llega, en que la oscuridad está, el Señor también está presente, diciendo, tranquilo, yo estaré contigo, yo seré contigo, jamás te abandonaré. Y eso llena mi corazón hoy de esperanza, porque yo sé que Dios nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios que siempre estará al lado de sus hijos, siempre estará con sus hijos, siempre al lado nuestro, dándonos fuerza, renovando las fuerzas para que nosotros podamos cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio hasta el último pecador. Fuimos llamados para eso. Nosotros no fuimos llamados, para engordarnos aquí en la iglesia y estarmos aquí. Nunca. Fuimos llamados para evangelizar. Fuimos llamados para plantar nuevas iglesias, para revitalizar iglesias, para discipular, para compartir el evangelio de la gracia. Fuimos llamados para hacer diferencia en el trabajo. Fuimos llamados para comunicar las buenas noticias de la fe, no para quedar aquí. ¿Dónde Pablo plantó iglesias? En las ciudades más estratégicas y más importantes. Porque era un estrategista. Pensaba, estas iglesias de ciudades fuertes van a influir en una región con el Evangelio. Y fue lo que sucedió cuando el Señor le llama a Europa, a Macedonia, cuando el Evangelio estaba siendo direccionado para nosotros, cuando llega ahí. Así que, hermanos, haciendo una mirada del pasado, presente y futuro, mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo está tu corazón delante de Dios hoy? ¿Cómo está tu vida delante de Dios hoy? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti hoy? ¿Cuál fue la misión que Dios te entregó hoy? ¿Cómo la estás viviendo hoy? Y si llega tu día hoy, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Listo, cumplí.